Vamos a dar inicio con la ruta metabólica llamada glucólisis. El día de ayer vimos que la glucólisis se caracterizaba por ser una vía catabólica, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea catabólica? Que vamos a destruir ¿a quién en este caso? A la glucosa la vamos a descomponer. Vamos a irla modificando químicamente por medio de reacciones bioquímicas. Y en esas reacciones bioquímicas nos van a ayudar ciertas enzimas para pasar de una molécula formada de una manera a otra molécula más pequeña, llamada piruvato. Porque, por ejemplo, la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene en su estructura? 6. ¿Y el piruvato tiene? Entonces, el objetivo va a ser que de un pedazo de tortilla, una cucharada de arroz, un dulce, una papa, lleguemos a esto. Esto es un piruvato, ¿por qué? Porque tiene 3 elementos de carbono. Número 1, esa es la glucólisis. ¿Qué podemos ver ahí? Líneas, ¿sí? Va a ser una ruta, lleva un orden, lleva una indicación. Podemos ver que entran y salen cosas. Vemos que va cambiando todo esto, ¿sí? Eso es lo primero que debemos de ver. Tiene una forma, tiene un orden, tiene pasos. Y pasar de un punto a otro, siempre voy a ocupar a las enzimas. Si no hay enzimas, esto se para y no se puede hacer, ¿sí? Dentro de toda la glucólisis vamos a ver ciertos elementos importantes. Por ejemplo, hidrógeno, carbono, oxígeno, grupos fosfatos, ATP, ADP y las flechas que nos indican el paso de la reacción, ¿sí? Si ustedes estuvieran en ayunas o en ayuno, ¿qué pasa en nuestra sangre? ¿Ven muchas o pocas moléculas de glucosa? Son pocas, ¿no? Entonces, en circulación, en un periodo de ayuno, tengo pocas cantidades de glucosa. Y ayer les dije, hay 2 células muy importantes que las utilizan y son el principal fuente de energía. Las neuronas y ¿cuál? Y los eritrocitos, que son las células de nuestra sangre. Ustedes comen en la media hora que les di y ya comieron. Ustedes ya rompieron el ayuno. Esos alimentos que se llaman carbohidratos, esos carbohidratos también hay tipos de carbohidratos. ¿Cuáles son? Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En su forma más simple y encargada de llegar hasta la célula para su glucólisis, para la formación de ATP, tenemos a la glucosa, ¿sí? No se les olvide. De toda la tortilla, todo el pan, todo el arroz, todo el pastel que se coman, la molécula que va a estar en sangre, se los puse, miren. ¿Es un disacárido, es un polisacárido? No. Lo que viaja en nuestra sangre son monosacáridos, principalmente glucosa. Ahora sí, miren, ustedes andan así ahorita. ¿Qué pasó en su sangre? ¿Cómo se llama esa situación en sangre? ¿Hay mucha o poca? Entonces, ¿cómo empezaría la palabra? Hiper. ¿Qué está alto? Hiperglis. ¿Y si está en sangre? Emia. Por eso se llama hiperglicemia. Después de comer, nuestra sangre se llena de moléculas de glucosa. ¿A dónde va o debe de ir esta glucosa? ¿Se debe de quedar en sangre? No, debe de ir a todos nuestros órganos, o sea, a todas nuestras, para realizar lo que vamos a ver el día de hoy. Viaja a todos los órganos, especialmente a las células de cada órgano. Y ahí están todos nuestros órganos, ¿sí? Nuestros órganos trabajan, funcionan y saben qué hacer porque tienen una unidad funcional cada una de ellas, llamadas célula. ¿Hasta aquí van todos bien? ¿No se han perdido? Estamos en la sangre todavía. Cuando la glucosa llega por el torrente sanguíneo, como ya vimos, a las células, dijimos que no debe de quedarse afuera. Miren, ahí está la sangre, ahí están los eritrocitos y la glucosa por ahí anda. No se debe de quedar afuera porque tiene un objetivo. Como son moléculas grandes, tiene que utilizar un transportador. Por lo tanto,
La glucosa, al ser una molécula grande, requiere de un transportador. Y esos transportadores principalmente están compuestos por proteínas que la propia célula en el núcleo forma. GLUT4, la hormona encargada de permitir el ingreso de la glucosa hacia adentro de la célula, esa hormona se llama insulina. Por eso los pacientes con diabetes tipo 1 que no producen insulina se la tienen que inyectar, porque si no, nunca entra esa glucosa. Y esa insulina hace algo muy importante. Llega a un receptor, y ese receptor se llama receptor de insulina. Y cuando el receptor recibe a la insulina, ahora sí la puerta, ahí lo pueden ver en la imagen. Vean cómo la glucosa está en sangre, llega el receptor, está el receptor, llega la insulina y ahora sí, ¿qué está pasando con la glucosa? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con la hiperglicemia? Va a empezar a bajar. Esa situación también es para que nos dé hambre. Cuando todas nuestras células ya utilizan toda la glucosa circulante, nos empieza a dar hambre. Ya estamos dentro de la célula, ya pudimos entrar. Ahora nos encontramos en una parte que es en el interior, que se llama citoplasma. ¿Cuáles van a ser esas funciones celulares importantes que van a ocurrir aquí? El metabolismo. Y uno de ellos es la glucólisis. Miren, les voy a enseñar algo. ¿Qué significa esto? No, que puedes hacer un zoom. Miren lo que voy a hacer, pongan atención. ¿Dónde está pasando realmente toda esa hidrólisis y toda esa reacción bioquímica que les puse al principio? Dentro de la célula. Entonces, ahora sí, la glucólisis es la vía principal del metabolismo de la glucosa, algo que ya sabemos, y de otros carbohidratos. Y es un tipo de reacción, ¿qué dice? Catabólica, para degradar a los hidratos de carbono, específicamente a la glucosa. ¿Por qué se llama catabólica? Porque la función es degradar. Ocurre en el citosol de todas las células. ¿Por qué en todas las células ocurre la glucólisis? Porque todas las células requieren de energía para funcionar. Y puede funcionar tanto de forma aeróbica como anaeróbica según la disponibilidad de oxígeno. Mencionamos que este tipo de reacción iba a ser catabólica. ¿Por qué? Aquí está la justificación. Número 1, voy a hacer una degradación de carbohidratos, principalmente a la glucosa. ¿Para qué? Para producir moléculas sencillas como el CO2 y agua. ¿Se acuerdan que por las reacciones bioquímicas se produce agua? Y con la finalidad de obtener energía, o sea, producir moléculas de ATP. Ahí está. Es una ruta donde voy a degradar, voy a producir cosas como agua y CO2 y voy a obtener moléculas de energía. Todo lo que voy a hablar se resume en esas tres. Ahora, les dije, para pasar de un punto, o por ejemplo, para pasar de la primera reacción a la segunda, ocupamos de ciertos protagonistas en esta historia, que son las enzimas, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales enlaces que componen a un cuerpo humano? ¿Sí? Principalmente covalente. Muy bien, si vieron el video de ayer entonces. ¿Sí? Porque los covalentes son los más fuertes. ¿Qué van a causar? Su función tiene un nombre que se llama catalizar, o sea, causar o provocar un cambio. O en otras palabras, poder pasar de la reacción 1 a la 2. O agilizar la reacción. Las enzimas, ¿qué pueden hacer? Número 1, catalizar o acelerar. En las rutas metabólicas, algunas enzimas pueden hacer tres cosas. Número 1, ahí están en negritas. Frenar, ponen pausa a la ruta. También pueden hacer más rápida la ruta. O la pueden desviar. Ahorita van a ver como cuál ejemplo. Por último, de manera general, las enzimas propias del catabolismo
son las deshidrogenasas. El nombre general de todas ellas, y que se derivan varias de ahí, se llaman deshidrogenasas. Estas tienen un cofactor que se llama NAT. ¿Qué quiere decir un cofactor? Ahí se los puse en una imagen. Si se dan cuenta, esta es una enzima, pero está inactiva, ocupa a alguien, y ese alguien son los cofactores. Dentro, la glucosa en el citosol puede iniciar ahora sí la glucólisis. De manera general les presento a la glucólisis. Número 1, va a ser una reacción bioquímica que tiene un total de 10 reacciones. ¿Con qué molécula iniciamos? Iniciamos con una molécula de glucosa. Y esta reacción termina cuando la glucosa, ahora tenemos un producto. Y ese producto son algo que se llaman piruvato. Pero son 2 piruvatos. Lo voy a ir explicando por qué son 2. ¿Sí? Por último, durante ese proceso se van a producir además moléculas de ATP y NAT. Por eso cuando como carbohidratos genero energía. Moléculas de energía. ¿Sí? Acuérdense que esas son las bolsitas nada más. La energía está dentro. No se preocupen. Pero hasta aquí vamos bien todos. ¿Sí o no? Sí les estoy dando el porqué de la glucólisis. ¿Sí? Ok.